Buenos días. Ya nos habíamos saludado, pero yo específicamente no. Antes que nada, a ver si tengo el privilegio de que el pastor pueda orar por la predicación. Oremos. Padre, gracias una vez más por estar frente a tu palabra, expuesta por nuestro hermano Yannick. Te pedimos que seas con él, Señor, que se mantenga fiel al texto, que lo explique claramente para poderlo aplicar, Señor, de la forma en que tú quieres que lo apliquemos. Sé con nuestros corazones, Señor, nuestras mentes, prepáralas para escuchar lo que tú tienes que decirnos a cada uno de nosotros. Sácanos de nuestra zona de confort. Sácanos, Señor, del lugar de comodidad donde a veces nos estacionamos sin considerar que tú quieres llevarnos, Señor, a nuevas alturas. Así que ese sea el espíritu en la medida que escuchamos y en la medida que después aplicamos tu palabra. Sé con él, Señor. Dale unción fresca de tu espíritu, poder de tu espíritu para ministrarnos a tu pueblo aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Cuando uno llama aquí arriba, llama a alguien para que venga a orar sin avisarle, las caras son interesantes, pero el pastor Carlos no pone cara. Okay. Ya está acostumbrado a eso. Bien, hoy continuamos revisando la carta, explicando, ¿verdad? Leyendo y explicando la carta a Santiago. Tenemos ya, creo que este es el tercero. Sí, tercero o cuarto. Que vamos revisando hasta ahora el primer capítulo, y todavía nos vamos a quedar en el primer capítulo hasta el domingo próximo. Y en esta sección hemos visto que se trata de la prueba, ¿no? Del versículo 2 y terminando hoy en el 18. Yo no soy bueno en poniendo títulos del mensaje. De hecho, me toma mucho tiempo porque no sé, entonces empiezo con una y tengo la otra. Entonces ahora, aquí dice parte 3. La anterior era parte 2. Y la primera, evidentemente, parte 1. Pero el primero no se concibió siendo parte 1, ¿sabes? Sino que no encontré el título del 2, entonces fue parte 3. De parte 2 y así. Entonces, pero si tú ves el texto, hoy pues se va a hablar de la tentación y del pecado, ¿no? Entonces, se pudiese poner ese título, la tentación y el pecado, pero como que daba, yo siento que eso es poco esfuerzo en un título. Ahora, parte 3 es mucho menos esfuerzo. Entonces, yo trataré de mejorar poniendo los títulos de los mensajes. Pero bueno, hasta hoy hemos revisado del versículo 2 hasta el 12, ¿okay? Y veíamos cómo, de hecho, Santiago más o menos utilizaba las mismas palabras de ese versículo y el 12, haciendo un cierre ahí. Pero todavía hasta el 18 el tema es la prueba. Y habíamos visto cómo en el versículo 2 decía que debíamos recibir las pruebas, o sea, considerar las pruebas como que son algo bueno y tener gozo en medio de esa prueba. No un gozo de alegría, pero sí de verla como algo bueno que nos está pasando. ¿Por qué? Porque nos acercan a Dios, forman nuestro carácter, nos llevan, luego de la paciencia, luego de perseverar, a ser perfectos y completos si dejamos la paciencia que funcione. Si sabemos recibir la prueba y si sabemos pasarla. Y para saber pasarla y recibirla, pues necesitamos sabiduría. Y que si pedíamos esa sabiduría, Dios la daba. Porque Dios no era de doble ánimo, como si podíamos ser nosotros. Entonces teníamos que pedir y pedir sin dudar, ¿verdad? Completos, todo nuestro ser, pidiendo, confiando en todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios no tiene ese doble ánimo.
Entonces, eso habíamos visto, y en esta última parte, Santiago parece que siente la necesidad de aclarar algunos puntos, porque la idea de que Dios probaba era familiar para él, como judío, y para sus lectores. Recuerden que él escribía a judíos también. Luego, de hecho, en el capítulo 2 vamos a ver que Santiago menciona a Abraham como esa prueba que Dios le puso a Abraham. O sea, para ellos era familiar el concepto de que Dios era el que probaba. Claro, y alguno puede pensar, bueno, pues si yo estoy en medio de la prueba y la prueba se pone pesada y de repente yo me siento tentado y caigo, pues imagínate, ¿no? Si Dios es el que prueba, ¿verdad? Entonces, Santiago tiene aquí la necesidad de decir, no, pero vamos a aclarar esto. Antes de salir del tema de la prueba, vamos a aclarar esto, porque no es así. Entonces, aquí venimos al versículo 13 y vamos a leer del 13 al 18. Bueno, vamos a leerlo aquí porque ya se me va a complicar pasarlo aquí en la computadora. Que nadie diga cuando es tentado, versículo 13, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Aquí en el versículo 13, Santiago da la idea central de esto. Que nadie diga cuando es tentado, yo soy tentado por Dios. Esta sección es como un aclarando de lo que él viene diciendo. Las pruebas son buenas, ¿verdad? Pueden ser recibidas como buenas. No son necesariamente fáciles. Pero cuando estamos en medio de esa prueba y yo de repente me siento tentado y yo puedo incluso llegar a pecar, yo no debo pensar, oye, es Dios que me está llevando a esto. Y aquí es interesante que en el lenguaje original la palabra para prueba y la palabra para tentación es la misma, peigazo. Entonces, claro, eso da lugar a que te diga, espérate, pero prueba, tentación, más o menos ¿significan lo mismo? No significan lo mismo. De hecho, el contexto es el que te dice si se refiere a una prueba per se o si se refiere a una tentación. Y aquí no necesariamente es un juego de palabras que está usando Santiago, sino que se usaba la misma palabra para referirse a las dos cosas. Entonces, aquí dice, si estás en medio de la prueba y te sientes tentado, no digas que es Dios que te está tentando. Dios te puede estar probando, pero la tentación no viene de Él. Entonces, ese es el aclarando que Santiago quiere dar. ¿Ok? Y si fuera ese solo versículo, podemos dejarlo ahí. Pero no, vamos hasta el 18. Es como diciendo, y esto se pudiera ser traducido, nadie que esté pasando por una prueba diga, soy tentado por Dios. La traducción que tenemos dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Pero pudiera ser traducido, nadie que esté pasando por una prueba diga, soy tentado por Dios. Esa puede ser una traducción también. Entonces encontré una traducción en inglés que así lo tenía, en español no lo encontré, pero en inglés sí. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra se usa indistintamente, por el contexto es que tú lo puedes saber si es una o la otra. Pero una cosa es la prueba y otra cosa es la tentación, ¿verdad? En Génesis 22, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, el versículo 1 dice, Dios probó a Abraham, le dijo que hiciera eso. O sea, Dios está probando a Abraham. Jueces 2:22 dice que Dios dejó las naciones en la tierra que era de lo que le había prometido a los israelitas. Dios dejó a esas naciones ahí para probarlos, para ver si seguían el camino del Señor o se desviaban. Segunda de Crónicas 32, por ejemplo, también. Ezequías recibe algunos enviados de Babilonia y dice que Dios lo dejó solo para probarlo, a fin de saber lo que había en su corazón. O sea, Dios prueba, sí o sí, eso está aquí clarísimo, no lo podemos negar, no podemos salirnos de esa. Entonces al final tenemos que hacer la diferencia entre la prueba y la tentación. ¿Por qué? Porque la segunda parte de ese versículo dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie.
Entonces, Santiago sabía, y los judíos a quien le estaba escribiendo también sabían, que Dios probaba. Entonces, Santiago aquí hace aclarando, no, Él prueba, pero Él no tienta. ¿Y por qué no? Porque Dios no puede relacionarse con el mal. Él no puede ser tentado y Él mismo no tienta a nadie. Incitar a pecar no puede venir de Dios. Eso es imposible. Dios aborrece tanto el pecado que es imposible que haga esto. Y yo estaba pensando como una ilustración, no se me ocurrió ninguna completa, pero la más cercana es como que para enseñarle a un hijo pequeño que no puede jugar con un tomacorriente, un papá coge 2 cables, positivo y negativo, y se lo pone en la mano. Ven, pon en la mano, a ver si no le pone en la mano. O sea, como que, oye, si le pone en la mano, he's gone, ¿verdad? Bueno, puede que no, pero o sea, como que ¿qué juego es ese, no? Entonces, Dios que sabe lo horrible del pecado, Dios que sabe hasta dónde llega el pecado, que lleva al final a la muerte, y lo vamos a ver, Dios no te va a llevar a eso, Dios no te va a incitar a pecar. Él te prueba, pero la tentación no viene de Él. La tentación es una invitación a hacer lo malo. Por tanto, Dios nunca te va a invitar a hacer lo malo. Una prueba es una situación que debemos manejar, diferente a una tentación. Una tentación es una incitación. Oye, mira esto, vamos a ver más adelante, mira esto, es apetecible, es agradable para ti. Una prueba no es eso. Una prueba es una situación X que debemos manejar. Y como veíamos, en la que podemos aprender de nosotros, de Dios y demás. Pero son cosas diferentes. De hecho, hay tantas tentaciones como formas de pecar. Pues cuando se habla de tentación, muchas veces pensamos solamente en la sensualidad, en la lujuria. Eso es generalmente lo primero que viene a la cabeza. Pero no es solamente eso. Yo puedo tener una prueba, un problema económico, y sentir la tentación en un momento específico de robar o de mentir. La prueba es el problema económico, ¿verdad? Una situación estresante, estoy muy estresado y yo hago sentir mal a otro para descargarme. La prueba es la situación estresante. O me ofendieron, ¿verdad? Eso puede ser una prueba. Me ofendieron, ¿cómo yo reacciono a eso? Yo puedo reaccionar con sabiduría, ¿ok? O yo puedo ofender a otro para desquitarme, otro que ni siquiera tiene nada que ver. Eso pasa mucho en los matrimonios. Lamentablemente, de eso pecamos. A veces hasta con los hijos. Pero no solo son pruebas de cosas malas. Porque de nuevo, una prueba es una situación que hay que atravesar. Es un cambio, una situación nueva. Entonces, si yo fui promovido en el trabajo, eso puede ser una prueba. ¿Y cuál es la tentación? Enorgullecerme. Lo hice. Y puedo ser tentado a no darle gracias a Dios, o puedo también ser tentado, por ejemplo, en el colegio, en la universidad, ¿verdad? Me va muy bien en un examen y ahora yo me siento superior a todos los demás, ¿verdad? El profesor o la profesora te llama y dice, oye, tremendo resultado, excelente, oye, te voy a poner el número aquí, tú eres monitor ahora, ¿sí? Este monitor aquí, como asistente del profesor que ayuda a los demás. Tú eres monitor ahora, entonces ahora tú te enorgulleces y te sientes mejor que los demás y tu trato empieza a ser diferente. La prueba es el logro, de hecho, pero la tentación es a enorgullecerte y a pensarte mejor que los demás. Y de cara a Dios también hacemos cosas. Yo puedo tener un problema médico, yo puedo tener cualquier situación, y yo puedo ser tentado a desesperar. Yo puedo ser tentado a tener miedo y perder la confianza en Dios. Entonces ven que una cosa es la prueba y otra cosa es la tentación. Claro, si en medio de la prueba orquestada por Dios, yo soy tentado, bueno, si la tentación no sale de Dios, entonces ¿de quién sale? Porque pero esa es la pregunta lógica. Y Santiago, muy lógicamente, en el versículo 14 entonces dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y aquí te da la respuesta. Por tu culpa. Eso no es Dios, eso eres tú. La imagen que tiene Santiago aquí, la imagen que dice cuando es llevado y seducido por su propia pasión, es una imagen de pesca. ¿Okay? Como el seducido es
el bait, el cebo, la carnada que hace, ¿verdad? Que se engancha en el anzuelo y se tira ahí. Y luego cuando es llevado es después que engancha, que entonces ahora se arrastra la presa, ¿no? Yo he ido unas cuantas veces de pesca, la verdad que es bien interesante. Y siempre he pensado, o sea, después que el pez sube al bote, que está ahí, tú tienes los ojos aquí, tú le ves los ojos, y la verdad que lo pensé, yo estoy medio loco. La verdad que lo pensé, yo dije, ese pobre pescado. O sea, él vio algo que le gustó y lo mordió, él no tenía ni idea. Él no tenía ni idea que cuando él mordiera eso, se le iba a enganchar, ahora iba a tener que pelear, y lo que pelea es un pescado. Y subía al bote y ahora se va a morir. Y pelea, de verdad, para soltarse. A ver, pero realmente también lo he pensado. Él mordió porque él quiso. Eso no es como cuando tú vas de casa, por ejemplo, y tú tienes ahí el Bambi, el deer, ¿no? El venado. El venado. Y el venado, pues el venado está ahí tranquilo, no sé qué, estaba viendo algo, y de repente ¡pam! Él ni se enteró, él no hizo nada. No, el pez no, el pez va y muerde. Muy diferente. Entonces, en el caso de nosotros, no es que nosotros estamos ahí tranquilos y viene el pecado, ¡pam! Y no lo entramos. No, nosotros vamos a buscar. Eso sale de nosotros. Para que exista una tentación, dos cosas. Primero, tiene que haber un deseo en mí de cometer ese acto. Si no hubiese un deseo en mí de cometer ese acto, no fuera una tentación. O sea, el virus del COVID-19 tenía una proteína, ¿verdad?, afuera, que se enganchaba, vamos a decir enganchaba, que se enganchaba con una proteína que estaba en la... O sea, el problema no es afuera, el problema es adentro, el problema soy yo. Claro, y los seres humanos somos muy parecidos, pero cada quien tiene como si fuese una llave, ¿no? Cada su lentico diferente, ¿no? En grado, tú sabes, diferentes momentos, no todos somos iguales. Algunos cojeamos más por otro lado, esa es la realidad. Pero lo primero es eso, yo necesito, para que haya tentación, yo necesito tener ese deseo en mi corazón. Y lo segundo es la posibilidad de que eso se dé. Ahora mismo yo me siento tentado a robarme $10,000. Bueno, ¿dónde están los $10,000? No están aquí, ¿no? Entonces yo no estoy tentado a $10,000. ¿Okay? O sea, yo necesito tener ese deseo y yo necesito tener la posibilidad de, si no, no se da esa tentación. Ahora, que no se dé la posibilidad de, no significa que yo no tenga eso en mi corazón. ¿Ok? Alguien puede decir, siguiendo con el ejemplo de $10,000 que yo me quiero robar, no, yo no tengo problema con el dinero, ¿sabes? El dinero a mí no me tienta. Ok, tiempo. Si tú has tenido la oportunidad de robarte $10,000 y no lo has hecho, tú puedes decir eso, pero si no, tú no puedes decir eso todavía. Porque la tentación va a mostrar lo que hay en nuestro corazón. Y hasta que no lo tengamos ahí, hasta que no pasemos por esa situación, nosotros no lo sabemos. Entonces, esas dos cosas tienen que darse. El deseo tiene que estar en mí. Y tiene que hacer la posibilidad, pero si no, no. Entonces, la tentación, otro punto importante es que la tentación no es el pecado. Yo puedo ser tentado sin pecar. ¿Ok? Que yo sea tentado no significa que ya yo pequé. Que yo sea tentado me ayuda a identificar que yo tengo un deseo pecaminoso en mi corazón, que yo tengo que tratarlo, claro que sí. Pero eso no significa que yo ya pequé. ¿Ok? ¿Dónde vemos eso? Bueno, vemos en Mateo 4, Lucas 4, que se narra la tentación de Jesús. Jesús fue tentado y eso no pecó. Entonces tú puedes ser tentado sin pecar, ¿verdad? Estamos claros que nosotros no somos Jesús. Jesús se pasó 40 días siendo tentado por Satanás. El resultado fue una derrota rotunda para el diablo. Lucas 4:13 dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Aquí ahora mismo yo no puedo, entonces se alejó esperando un tiempo oportuno. Y aunque, quién sabe si hubo otro momento, por ejemplo, cuando Pedro, ¿verdad?
Cuando Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, sí, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Un poquito después, Jesús dice, oye, tengo que ir a ser entregado, y Pedro le dice, no, Dios te libre de eso. Y dice, aléjate de mí, Satanás. O sea, eso pudo ser una tentación también, pero donde sí sabemos que hubo ese próximo momento es en Getsemaní. El momento de prueba mayor para Jesús. Lucas 22, 39, 46. Vamos a leer ese pedazo. Lucas 22, 39, 46. Dice el versículo 39, saliendo Jesús se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. La tentación es una prueba también. La tentación nos muestra lo que tenemos en el corazón. La prueba lo hace, y la tentación también. ¿Qué había en el corazón de Jesús? En el corazón de Jesús había el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y se ve aquí. Estaba agonizando. No es fácil. Nadie dijo que era fácil. Sudó sangre y un ángel bajó a ministrarlo. Pero cuando se exprimió su corazón, lo que salió fue el deseo de hacer la voluntad de Dios. Claro, la prueba era es que no podemos ni imaginarnos. Él iba a cargar todo el pecado de los elegidos. Todo. Jesús, que nunca había visto ni cerca, o sea, él iba a cargar todo eso, sin mencionar todo el dolor físico que iba a tener que atravesar. Y claro, en agonía, orando con fervor, suda gotas de sangre, que médicamente eso se ha comprobado, una fibrosis creo que se llama. Tú estás muy estresado, y los capilares se rompen del estrés, de la presión, y tú sudas sangre. Y en ese momento dice, Padre, si tu voluntad, aparta de mí esta copa. Oh, claro, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando se exprimió su corazón, salió el deseo de hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sale cuando se exprime el corazón nuestro? A ver, y alguien puede decir, mira, ya yo sé por dónde tú vas, pero esa pregunta no vale, porque Jesús era Jesús. No había pecado, era hijo de Dios, un ángel bajó a ministrarle, ¿verdad? O sea, a mí no me ha venido a ministrar ningún ángel nunca. A ver, tres cosas rápido. Primero, en la Biblia sí hay varias historias de ángeles que bajan a ministrar a personas, ¿verdad? Eso, o sea que eso sí se puede. No es porque Jesús, hijo de Dios, bajó un ángel, no, porque también han bajado ángeles a ministrar a hombres. Eso es lo primero. Lo segundo, en todas esas circunstancias, las pruebas que esas personas estaban pasando eran bastante fuertes también, ¿ok? O sea, Daniel, en el foso de los leones, ¿verdad? Los amigos de Daniel, en un horno que lo tiraron, se quemaron, ¿ok? O sea, muchos de nosotros queremos un ángel porque, oye, llovió y ahora el tranque está súper pesado, tú sabes, y ahora llegó ya a la casa, este lío, No digo que todas las pruebas de nosotros sean esas, pero ustedes me entienden, ¿no? Y tercero, nosotros tenemos a nuestra disposición, de hecho, más que Daniel y que sus amigos, porque nosotros tenemos a nuestra disposición el mismo Espíritu Santo. Eso es una ventaja sobre Daniel y sus amigos, y sobre todo a la gente del Antiguo Testamento. Y dice Colosenses que tenemos todo el poder de la gloria de Dios disponible para nosotros. Yo entendería que si fuera necesario, eso incluye un ángel también. ¿Verdad que sí? Si no tenemos entonces ese ángel, uno, porque no es necesario, o segundo, porque no hemos sabido pedir. Digo yo,
Se imagina un ángel ahí mirando. Bueno, yo ahora bajé a ayudar a Daniel y ahora tú quieres que yo lo lleve a su casa sin tranque. ¿No? A ver, si con las pruebas pequeñas, ¿verdad? Nosotros lo sabemos, que con esas pruebas pequeñas, porque muchas veces pasa, tenemos esa situación, llegamos a la casa, hacemos, decimos lo que no debemos haber dicho y después lo pensamos, no debe ser. Pero eso lo que viene es a reflejar, a exponer lo que hay en nuestro corazón. Un corazón pecaminoso. Nuestra naturaleza caída lo dañó, pervirtió lo que Dios hizo bueno su creación, pero el pecado la pervirtió. De nuestro corazón, ¿qué sale ahora? Orgullo, queja, desconfianza, miedo, celos, avaricia, lujuria. Eso es lo que sale de nuestro corazón. Dice, bueno, pero entonces fue el pecado. Yo estoy diciendo que fue el pecado, sí, pero el pecado fue de Adán. Y si Adán no era pecado, yo no estuviera en esta situación. Entonces que no. Vamos a ver, o sea, sí, Adán cometió su pecado que tiene las consecuencias que tiene, y no vamos a entrar en esa discusión ahora, pero el pecado que tú cometiste es tuyo. Son tus deseos en tu corazón que te atraen, y tú, como pez que no tiene ni idea, va, muerde, te engancha, o sea, eres tú. Bueno, no, está bien. Ok, claro. Yo, pero, esa carnada, o sea, quien la puso fue Satanás. Sí, pues nosotros, ¿sabes? Mientras sea otro el culpable, o la repartimos, está bien, no es que yo soy inocente, pero repartimos la culpa, ¿no? A ver, mira, Satanás ni siquiera lo mencionaron en este pasaje. O sea, que Satanás no está ni mencionado aquí. Y sí, Mateo 4:3, de hecho, sí, Mateo 4 está narrando que fue Satanás que fue a tentar a Jesús. Y lo nombra como el tentador. Sí, eso es verdad. Pero, a ver, nosotros no necesitamos a Satanás para ser tentados. Porque es de nuestro corazón que salen esas pasiones. Del corazón de Jesús eso no iba a salir. Satanás tenía que ir a tentarlo. Pero en el corazón de nosotros nos sentamos solos, básicamente. Le damos mucho crédito a Satanás. Y cuando una persona cae en pecado, entonces empezamos a reprender espíritus. ¿Sabes? Espíritu de mentira, espíritu de no sé qué. Hermano, usted tiene un corazón pecaminoso. Satanás tiene culpa de muchas cosas, pero no tiene culpa del pecado suyo. Decía un autor, hasta las sugerencias del diablo no causan ningún peligro hasta que son hechas propias. Claro, lo vemos en Mateo, ¿verdad? Lucas también, Mateo y Lucas 4. O sea, Satanás le sugirió muchas cosas y Jesús no le hizo caso a ninguna. Lo combatió siempre con la verdad. ¿Por qué? Porque el pecado siempre quiere engañarte. Siempre, el 100% de las veces. El 100% de las veces. El pecado siempre quiere engañarte. Te presenta algo como aparentemente bueno, cuando la realidad es que es muerte. Como el pez. ¿Verdad? Y generalmente te presenta algo que Dios creó. Y lo creó como bueno. Pero te lo presenta en un tiempo, en una circunstancia, en un grado, en una manera que no está en el diseño de Dios. Generalmente es así. Es sutil. ¿Okay? No es un escándalo, claro, porque si es un escándalo tú lo ves de una vez y dices, espérate, ¿qué pasa? No, pero puede ser. Esto como que tiene sentido, inclusive. O sea, lo vemos con Eva. Oye, no pasa nada, tú solamente serás como Dios. Ya, eso es todo. Lo vemos con Saúl. Saúl fue y ofreció sacrificio, que no debió hacerlo. Y dice, pero ven acá, no fue a Baal que él ofreció sacrificio. Sí, pero no debió hacerlo así, ahí, en ese momento. Él no debió hacerlo, eso es un sacerdote para eso. ¿Sabe? Pero se puede justificar, pero que no es a Baal ni a Moloch. Sí, pero no era así. David, no, pero nadie se va a enterar. Si yo no le hago nada a nadie, tú sabes. Y después vemos cómo eso terminó. Pedro, dice Pedro, sí, Pedro. ¿Se acuerdan que Pablo lo reprendió porque se estaba sentando los... Y Pedro seguro se justificó, porque yo lo que estoy comiendo con la gente mía. Dime tú, ahora no puedo yo comer con la gente mía nada más.
Tú dices, pero ¿y dónde está el problema? A ver, generalmente cuando la pregunta es ¿dónde está el problema? Y ya hay un problema. ¿Ok? Sí. Pastor Miguel Núñez, cuando tú le preguntas, ¿pero y eso qué tiene de malo? Entonces te pregunta, no, primero dime qué tiene de bueno. Y entonces entramos en la discusión. Pero siempre es sutil. Y claro, eso, no pasa nada, será como Dios, no sé qué, se lo dijo Satanás a él. Pero después todo lo otro, no, pero es un sacrificio que yo hago a Dios. ¿Sabes? No, yo estoy sentando con mi gente, no tiene que ser Satanás que le dijo eso a estas otras personas. Eso son ellos mismos, su propio corazón. Ellos se autojustifican porque lo hacemos nosotros. Nosotros también lo hacemos. Entonces, es algo bueno, creado por Dios. ¿Ok? De hecho, en el caso de Saúl, instituido por Dios, que fueron los sacrificios. Pero de una manera, en una circunstancia, en una forma, en un momento, en un grado que Dios no aprueba. Lo que se convierte en algo malo para nosotros mismos también. Y eso me lleva al próximo punto. El pecado tiene consecuencias. Consecuencias naturales, por llamarle de alguna forma. ¿A qué me refiero con esto? Decíamos el domingo pasado que la sabiduría, ¿verdad? En Proverbios 8, decía que estaba la sabiduría en la creación, ¿no? Las cosas fueron creadas y que la sabiduría estaba ahí, gozándose con Dios también. Entonces, el pecado viene a violar ese orden impuesto, creado, ese orden que Dios establece en su creación de cómo las cosas deben ser. El pecado viene a violentar eso. Cuando un creyente peca, tiene sus consecuencias. Dios lo puede disciplinar también. Cuando un no creyente peca, él también sufre la consecuencia del pecado. Dios no lo disciplina, porque Dios disciplina a sus hijos. ¿Ok? Pero esa persona no creyente puede sufrir la consecuencia del pecado también. Porque el pecado, de nuevo, rompe algo de cómo debe ser. ¿Ok? Si va en contra de la voluntad de Dios, va a traer problemas, va a traer muerte. ¿Sí o sí? O sea, una mentira de la cultura actual es que el pecado es malo solamente porque a Dios no le gusta. O sea, que Dios dijo que eso era malo y por eso es malo, pero si Dios no dice eso realmente no es malo. Y otra cosa, que si tú no le haces daño a nadie, entonces no hay problema. Entonces lo primero, a ver, voy a decir esto lentamente. Dios es bueno porque su misma esencia es bondad. ¿Ok? Dios no es bueno porque Él se conforma a una idea de bueno fuera de Él, no. ¿Ok? Su misma esencia es bondad. ¿Ok? Lo que es bueno es porque Dios es eso. ¿Ok? Luego, el pecado va en contra de eso y por eso es malo. ¿Se entiende? Entonces, si Dios es bueno, su misma esencia es buena, su esencia es lo que define lo bueno. Entonces, cuando vamos en contra de eso, las cosas pasan, ¿no? Esas son las consecuencias naturales. Y lo segundo, si no le hacemos daño a nadie, no hay problema. Mira, cualquiera te diría, vamos a darte el beneficio de la duda ahí, pero vamos a entrar a definir lo que es daño y quién es nadie. ¿Ok? Porque al final, si el pecado va en contra de ese diseño de Dios, cuando tú violas ese diseño, eso va a tener consecuencias sí o sí. Entonces, cuando tú dices, no, yo no le hago daño a nadie, vamos a definir lo que es daño. Porque ahora mismo el daño es una definición increíblemente amplia. Y yo tenía algunos temas, pero por tema de tiempo solamente voy a mencionar un solo ejemplo de esto. Hoy se define una relación sexual, ¿no? Sin compromiso entre adultos con consentimiento como algo bueno. Si es así, no hay ningún problema. Y eso de hecho se está principalmente, pues no sé si se promueve, pero principalmente se empuja en el hecho de la mujer empoderada, liberada, ¿verdad? Fuera de ese yugo machista.
A ver, creo que en alguna prédica aquí ya lo he mencionado. O sea, la sociedad, hace unos meses, la sociedad ya está viviendo la consecuencia de esa mentira. Eso es mentira. Y la sociedad ya la está viviendo. O sea, ya hay artículos de autoras seculares, no cristianas, diciendo, espérate, mira, esto que me vendieron no me funciona. Ni a mí, ni a mis amigas, ni nadie. O sea, ya lo están diciendo. ¿Por qué? Porque violenta el orden, violenta el diseño de Dios. Tú no tienes que ser cristiano para pagar la consecuencia del pecado. La consecuencia es aquí. Ya luego vemos las consecuencias más eternas, ¿no? O sea, en el caso de esto, una relación sexual, casual, sin compromiso, eso no existe, eso no es verdad, porque el diseño de Dios no es ese. Eso por poner ese ejemplo, el diseño de Dios no es ese. Y si tú entonces haces algo para lo que Dios no diseñó eso, ya sea una amistad, una relación, un trabajo, lo que sea, ¿ok? Entonces vas a tener problemas. Pero la tentación solamente te lo presenta, de nuevo. Míralo aquí, pero quien lo desea eres tú. Y otra mentira de la cultura actual es que no nos hace a nosotros culpables, sino que nos hace víctimas. Y eso sí es un problema. Esta es de las mayores y peores mentiras que nos han vendido. Y muchos la hemos comprado. Y la iglesia la ha comprado. La iglesia la ha comprado. A ver, ¿y por qué esto es tan terrible? Pues tú dices, oye, pero al final es verdad, una persona que está pasando por algo y quiere salir de ese pecado, pero imagínate, ha pasado por tanto, entonces ahora viene tú a machacarlo. A ver, mira, el problema es el siguiente: el que es culpable puede no hacerlo. La víctima está a la merced del victimario. Entonces, cuando tú dices, no, lo que pasa es que esa persona fue víctima de... Tú le estás quitando casi la capacidad de romper eso y de salir de ahí. Y créanme, yo no estoy diciendo que no hay víctimas de... No, claro que sí. Como ves, o sea, hay personas que tienen un pasado terrible y muchísimos traumas. Pero esa persona con pasado terrible, con muchísimo trauma, su pecado es de ellos. Su pecado no es culpa de esos traumas. ¿Ok? No es así. Porque si fuera así, estarían exonerados, ¿verdad? Si fuera así, de hecho, el principal problema es que si fuera así, no tenemos nada que ofrecerles. Si fuera así, ya son víctimas y punto. Vamos a darle cuidado paliativo, se llama, ¿no? Paliativo, ¿no? Que cuando ya no hay nada que hacer, pues vamos a tratar de mejorarle el tiempo que le queda. Vamos a dar cuidado paliativo entonces. Y eso es una mentira terrible que la cultura actual, y la iglesia la ha comprado. Que sí la ha comprado. Es una mentira diabólica. Tenemos que reconocer que nosotros siempre hacemos lo que queremos hacer. Jonathan Edwards decía eso. Nosotros tenemos, o sea, cuando nosotros hacemos algo, lo que sea que hagamos, nosotros estamos haciendo lo que más queríamos hacer en ese momento. A ver, yo estoy aquí dando una prédica, ¿verdad? No, porque ya yo tenía un compromiso, tú sabes, ¿cómo le digo yo anoche al pastor que no quiero? Pero yo pude haberlo hecho, ¿no? Yo pude haberlo hecho. Yo pude, oye, Carlos, mira, estoy enfermo, no sé, me levanté malísimo. Y yo le hubiera venido a dar una prédica, seguro. O sea, al final yo estoy aquí porque yo quiero estar aquí. Y me voy más allá. Un jefe te amenaza con cancelarte. Y tú eres padre de familia, proveedor. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Imagínate tú. El tipo me dijo ahí que falsificaron un informe, una cosa. ¿Pero que me van a votar? Sí. Tú preferiste quedarte con el trabajo. Eso fue lo que tú quisiste hacer. No, pero vamos a llevarlo al extremo. Te ponen una pistola en la cabeza. Tú preferiste quedarte con vida. Es una decisión que tú tomas. Y si no, pregúntenle a todos los mártires que tomaron la decisión de no ir en contra de sus principios y las verdades bíblicas. Y si quieren, abran ahí Hebreo 11, para que vean lo mucho que le pasó a ellos y pónganse a leer lo mucho que le ha pasado a mucha gente después. Pónganse a leer lo mucho que le ha pasado a gente hoy.
O sea, al final nosotros siempre terminamos haciendo lo que más queremos hacer en ese momento. Sí o sí. Entonces no podemos echar la culpa del pecado nuestro a otro. Es una mentira del diablo. Nosotros no somos malos porque nuestro ambiente tal. No, eso nos puede dificultar. Eso hace que la prueba sea un poquito más caliente. ¿Ok? Es una prueba donde el horno está frío. No frío, pero tibio. Después es una prueba donde el horno está full. Bueno, claro, sí, si tú tienes un ambiente donde esas presiones te llegan, donde esos traumas te llegan, donde esa experiencia la tuviste, el horno está caliente, sí, pero sigue siendo una prueba, que Dios te da las herramientas para poder pasar, y que si tú no la pasas es porque tú o no pediste sabiduría, o te hiciste el loco, pero porque tú quisiste irte con los deseos de tu corazón, con las pasiones de tu corazón, caíste en la tentación y pecaste. Pero esa es la realidad. Nosotros estamos tan dañados por el pecado, o sea, todo esto son cosas que nos vende la justicia, la cultura para justificarnos, para justificarnos. De hecho, yo leí, hay varios libros así bien interesantes que hablan de pensadores, ¿no? Y son como biografías cortas, y muchas de estas ideas que hoy tenemos vienen de gente que escribieron libros, ideas y artículos hace 30, 40, 50, 60 años. Y si tú ves la vida de esa gente escribía eso para justificarse, para justificar sus pecados, sus aberraciones, su problema. Y la sociedad termina comprándola. ¿Por qué? Porque le da una licencia para, ¿no? Entonces, bueno, claro, independientemente del ambiente o de mis experiencias y tal, el problema es mi corazón. ¿Ok? El problema es mi corazón. Entonces estamos en una cultura que eso pues trata de que no te haga nada, de que no te afecte y de que tú sigas ahí. Dice, oye, pero es que entonces es una situación complicada. Sí, verdad, una situación complicada, pero hay esperanza. ¿Por qué? Porque otra cosa es que en la medida que nos acercamos a Dios, esas pasiones van disminuyendo. En la medida que nosotros nos vamos acercando a Dios, en la medida que vamos conociéndolo, en la medida que vamos metiendo en su palabra, esas pasiones en nuestro corazón van disminuyendo. Efesios 4, 22 al 24, dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado, en la justicia y santidad de la verdad. Romanos 12:2. Eso no lo sabemos, ¿no? Y no se adapten a este mundo, sino que transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es buena y agradable. Perfecta. Sean renovados, en Efesios, transfórmense. Es un proceso continuo. Es una que ya pasó. Es un proceso continuo. Y en la medida que lo vamos haciendo, esas pasiones en nosotros van a ir disminuyendo. Ahora, la realidad es que mientras estemos aquí, no hay que leer Romanos 7, donde Pablo mismo dice es que lo que yo quiero hacer no hago. Lo que yo quiero hacer no hago. Entonces, vamos a ir resumiendo. Hay varias cosas que hemos visto. Primero, para la tentación seducir utiliza mis propios deseos. Si yo no tengo esos deseos, yo no tengo la tentación, ¿verdad? Y tiene que haber una manera de yo satisfacer esos deseos que se me presentan. Segundo, la tentación no es el pecado. Yo puedo ser tentado sin pecar. Tercero, el pecado siempre te engaña. Se disfraza sutilmente, ¿verdad?, como algo bueno siendo algo increíblemente malo. El pecado tiene consecuencias naturales. El pecado tiene consecuencias que van a pasar por pecar. ¿Okay? Aparte de la disciplina de Dios, porque va contra el diseño de Dios. Y lo último que acabamos de decir, en la medida que nos acercamos a Dios, esas pasiones van desapareciendo. Por último, el pecado siempre lleva a la muerte. Versículo 15. En Santiago, ¿se acuerdan que estamos en Santiago 1, verdad? Santiago 1:15. Cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte.
Esto contrasta con el versículo 12, el que persevera bajo la prueba recibe la corona de vida, ¿no? El que persevera bajo la prueba recibe la corona de vida, pero el que no persevera, el que cae en esa tentación en medio de la prueba, su pasión ha concebido, entonces da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Cuando mis deseos han concebido, dan a luz el pecado. Aquí Santiago usa la imagen como si fuera de un nacimiento, ¿no? Concebido y da a luz. Y ese bebé, la carga genética es 100% mía, ¿eh? No diga que Satanás, que no sé quién, no. La carga genética de ese bebé es 100% mía. Hay una concepción de ese pecado, ¿no? Hay un nacimiento. Y luego hay una llegada a la madurez, de hecho. Cuando el pecado es consumado, ahí la palabra consumado es que llega a la madurez, full grown, creció ya. Ya creció. Y ahí engendra la muerte. Ese proceso yo lo puedo interrumpir, ¿verdad? Yo siento la tentación, yo puedo interrumpir ese proceso que no se dé. Y esto me ayuda a conocer lo que tengo en mi corazón. Veo la tentación y digo, espérate, esto es pecaminoso y no debo hacerlo, ¿no? Interrumpo el proceso. Y no llega entonces a concebir, no llega entonces a dar a luz, no llega a engendrar muerte. Pero tú dices, bueno, ok, dice que engendra la muerte cuando se concibe y crece y también engendra la muerte, pero vamos a ver, la realidad es que nosotros toditos hemos pecado un montonazo de veces y estamos vivos. Ya, a ver. Incluso, dice lleva a la muerte. Puede ser inclusive que llegue a la muerte física, ¿ok? Eso puede ser. Y bíblicamente tenemos el caso de Ananías y Zafira, por ejemplo, que mintieron y uno tras del otro. Dead, gone, se fueron, muertos. Pero eso no es lo usual. Gracias a Dios. Eso no es lo usual. Dice Romanos 3, 25 y 26, la última parte del versículo 25. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica, el que tiene fe en Jesús. O sea, dice que Dios en su tolerancia, en su misericordia, en su inmensa paciencia, aguantó, soportó esos pecados. O sea que si nosotros no morimos inmediatamente, es por gracia. Nosotros como cristianos, y los no cristianos también, si nosotros no morimos inmediatamente, es por gracia. Pero al final siempre lleva a la muerte, porque su justicia siempre será satisfecha. Sí o sí. Y me adelanta un poco. El pecado ahora tiene muerte física y muerte espiritual. ¿Ok? Porque nosotros estamos muertos espiritualmente, lo dice la palabra, ¿verdad? Pero nosotros estamos camino a la muerte. Si no hubiese pecado, nosotros no hubiésemos estado camino a la muerte. Pero entonces hay una consecuencia inmediata, física y natural, física y espiritual. Pero en el futuro, ¿verdad? Cuando se habla de esa muerte también, es una muerte definitiva, es que nos alejamos de Dios 100% y vamos a estar en la condenación eterna, lejos de Dios, apartados de Él. Pero ahora el Evangelio, ahora es una resurrección espiritual, pero en el futuro es una resurrección física también. ¿Se entiende? O sea, el pecado hoy, estamos muertos espiritualmente, sí es verdad, y tenemos una muerte física que la vemos, la sentimos, en estos días tenemos eso muy presente, de hecho. Esto es con la hermana Guillermina, que no fuera así si el pecado no hubiera entrado. Entonces eso es una consecuencia clarísima, próxima, muy de ahora, muy tangible. Pero en el futuro, si seguimos en pecado, entonces no vamos a estar con Dios. Entonces es una muerte definitiva, eterna. Pero el Evangelio ahora nos da esa resurrección espiritual. Seguimos con esa muerte física, ¿verdad? Eso no se puede evitar, pero vamos a tener una resurrección física después también. ¿Se entiende ese comparativo? Entonces, el versículo 17, estoy adelantando para ir cerrando,
Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios no te tienta, Él no te incita a pecar, en Él no hay pecado, nada malo puede venir de Él. De Dios solamente puede venir cosas buenas. Eso bueno, que es la prueba, quiere ser tergiversado por la tentación. Nuestro corazón, mis deseos. Y por el pecado, por mi acción, por lo que yo hago. Dios te prueba, pero no te incita a pecar. Y aquí, cuando habla de todo don perfecto, recuérdense, como decía, el perfecto resultado de la paciencia. En el versículo 3, creo. Esa paciencia y su perfecto resultado vienen también de Dios. Porque es a Él al que le pedimos sabiduría para pasar la prueba. Entonces Dios no cambia, Dios no varía. Dios no es hoy uno y mañana otro. Cuando dice aquí el Padre de las luces, ese título para Dios no se utiliza en otro lugar, solamente lo utiliza Santiago aquí. Y algunos comentaristas dicen que es posible que se refiera a las luces celestiales, el sol, la luna y tal, y dice que Él es el Padre de las luces y en Él no hay cambio ni sombra de variación, como si lo hay en el sol, que en un momento está, otro momento no está, como en la luna, que tiene muchísimas fases, una que está llena, luego nueva y que no se ve y tal. Entonces, no, Dios no es así. Dios es constante. Y toda esa buena dádiva y todo ese don perfecto que viene de lo alto es constante y Él siempre te lo está dando. Y eso es muy bueno. O sea, y Santiago hace eso mucho a través en su carta, que te presenta esa otra situación, pero te dice esto después. Tú dices, claro que sí, gracias a Dios. Entonces, el versículo 18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Tan bueno es Dios y tan buenas son las cosas que vienen de Dios, contrario al pecado que engendra la muerte, que Dios nos hace nacer para vida. Y algunos puntos de ese nacimiento es, primero, es espiritual y físico, ya lo dijimos. Segundo, es por la voluntad de Dios, no es nuestra. En el ejercicio de su voluntad, no nuestra, de Él. Si hubiese sido por nosotros, y esto no podemos push it on you más, ¿verdad? No podemos presionar esta idea, no podemos decir esto sin cansarnos. Es la voluntad de Dios, no es nuestra. Y nuestra voluntad solamente se engendra pecado. Si fuera por algo que pudiéramos hacer nosotros, no hubiese ni la posibilidad de ese nuevo nacimiento. Tercero, es a través de la palabra, es a través del Evangelio. Solamente a través del Evangelio, que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Y esto, muchos comentaristas lo dicen, que falta en Santiago. Santiago no tiene una explicación del Evangelio como tal, pero él la sabe y él asume que sus lectores también lo sabían. Pero aquí dice que es a través de la palabra, y los versículos que vamos a ver el domingo que viene son precisamente, hablan de esa palabra. Y ese nacimiento, por último, es especial, para que fuéramos las primicias de sus criaturas, the first fruits en inglés. Esa primicia, esos primeros frutos, en la mente judía, eso era lo que se traía para los sacrificios, ¿verdad? Esos primeros frutos era esa parte especial que se traía para hacer sacrificio. Pero también no es el todo. Entonces nosotros sí, es verdad, somos esa parte especial y somos esas primicias, sí, pero esas primicias no son el todo, porque el todo viene después. ¿Ok? El todo viene después. Ese nacimiento no es solo ahora, como decíamos ahorita, no es solo ahora físico. Lo bueno de esto es que ese evangelio, ese nacimiento nuevo que en el ejercicio de su voluntad nos hicieron nacer, no es ahora. Ahora lo estamos disfrutando, pero lo estamos disfrutando. Y miren con todos los temas que lo estamos disfrutando, hablando de la prueba, hablando de no sé qué y que... Claro, pero para llegar ahí Cristo tuvo que pasar la suya y nosotros pasamos la de nosotros ahora. Pero luego de, sí, sudó sangre, lo crucificaron y al tercer día resucitó. Entonces ahora nosotros
Vamos a pasar lo que estamos pasando. Pero luego de, no sé si es el tercer día, también vamos a estar en esa nueva resurrección, esa nueva vida, con nuestro cuerpo glorificado, ya sin tener que hablar de pruebas, sin tener que hablar de tentación, sin tener que hablar de problemas. ¿Cuántos creen eso? Demuestren. ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo lo demostramos? Las pruebas. Cantaba la canción, principalmente Vivir es Cristo. Y pensaba, oye, cuando tú estás cantando la canción, oye, sí, vivir es Cristo y tal, pero cuando tú estás pasando por la prueba, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero claro, como decíamos el domingo pasado o el antepasado, es muy fácil decir, sí, no, sí, yo confío en Dios, claro que sí. No, y fue su gracia que me salvó. Yo estoy clarísimo, yo estoy lleno de pecado, claro que sí. Entonces, no, yo confío en Él. Y yo que como Maradona, que mira, acuérdate de mí, sí, amén. Cuando llegue allá, yo voy a tocar la puerta y voy a decir, Jesús, fue Jesús que me dijo. Pero tú no has llegado. Entonces tú estás aquí. Y mientras estemos aquí, tenemos que demostrarlo. Porque nuestra fe es la que es probada a través de las pruebas. Es nuestra fe. Eso es bueno para nosotros. El versículo 16 que dice, amados, no se engañen. No se engañen. El pecado viene de ustedes, no de Dios. Dios lo que te va a dar son cosas buenas, pero no se engañen. Tú tienes que ser probado. Tú tienes que ser probado para ti mismo. Tú tienes que ser probado para que tú mismo no te confíes. Porque es muy fácil decir que tú confías en Dios para salvación eterna, sí, pero de aquí a allá. Sí, pero en las cosas que pasan aquí, como decíamos, si tú en estas cosas de aquí no confías, ¿realmente confías para tu vida eterna? ¿En serio? ¿Realmente? Pues la vida eterna es más importante que cualquier otra cosa de aquí, ¿no? Amén. Siempre recuerdo lo que decía así Jesús, lo he mencionado muchísimas veces. Todo lo que no es eterno es eternamente inútil. Entonces nosotros, mientras estamos aquí en cosas que son eternamente inútiles, no confiamos en Dios y entonces nos dejamos llevar de la tentación, no pedimos sabiduría, creemos que lo podemos resolver nosotros mismos, no lo resolvemos. De hecho, muchas veces no queremos resolverlo porque queremos satisfacer nuestros deseos. Desesperamos, pero decimos que confiamos en Dios para la salvación eterna. ¿En serio? Entonces la prueba viene a eso. La prueba viene a mostrarnos lo que hay en nuestro corazón de verdad. Y claro, hay un problema, que somos tentados. Y esa tentación también nos muestra lo que hay en nuestro corazón de verdad. Entonces nosotros pedimos sabiduría al Señor para que nos ayude a pasar esas pruebas. Porque es el Evangelio, es esa buena noticia que dice, no, es que ya tú no estás esclavizado ahí. Tú tienes que bregar con eso, sí, pero ya tú no estás esclavizado ahí. Y llegará el día en que ya no breguemos con eso nunca más. Pero hasta ese momento vamos a seguir siendo probados. Entonces, claro, sí, creemos eso, pero vamos a demostrarlo. Al oír esa palabra y creerla, deberíamos cambiar. Si no cambiamos, no la creemos. Y el próximo domingo vamos a entrar un poco más en esto. Hay que ser hacedores de esa palabra y no solamente oidores. Porque realmente, si no somos hacedores es porque no la creemos. Así que vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias por la vida de Jesús. Gracias, Señor, por la inspiración del Espíritu Santo en esos autores que dejan, Señor, esto aquí plasmado. El evangelio, tu carácter, tu palabra. Señor, para nosotros poder aprender, poder verte a través de ellos. Señor, y tu Espíritu tomar de aquí para ministrarnos en donde estemos cada uno de nosotros. Qué hermoso privilegio, Señor. Privilegio que no tenían personas hace 2000 años atrás.
Padre, yo te pido que tu Espíritu haya tomado y que tome lo que cada quien necesita tomar de lo que se dijo aquí hoy. Padre, para que tú puedas ministrar en esos corazones, que tú puedas fortalecer a aquellos que están pasando por pruebas, que tú puedas, Señor, recordarles que tú estás en control y que lo que tienen que hacer es confiar en ti y pedir sabiduría, lo que tenemos que hacer. Te pido, Señor, que tú esta semana puedas llevar este mensaje, puedas seguir trabajando en los corazones de los que estamos aquí. Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor, ve preparando también el próximo mensaje, en el que veremos que debemos ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores, para ir probando nuestra fe, para saber dónde estamos, Señor, qué debemos mejorar, qué debemos seguir haciendo, qué debemos dejar de hacer, para parecernos a ti, Señor, para que tú te agrades, para ir preparándonos para el cielo, para cuando estemos contigo, que es lo único que realmente vale la pena. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos esto. Amén.